Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola y bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión, Luis García, y hoy mi compañero Pedro Merino revelará una verdad nueva e impactante del libro de Romanos sobre la naturaleza de Cristo. Esta es una discusión importante que no querrá perderse porque llega al fundamento mismo del plan de salvación. Como la mayoría de cristianos solíamos creer que Yahushua era completamente humano y completamente divino, y que nació con la naturaleza de Adán después de la caída. Después de mucho estudio cuidadoso comparando escritura con escritura, ahora creemos que el Salvador nació con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y el porqué de este asunto es tan importante como el qué. Siga escuchando con una mente abierta. Y echemos un vistazo a lo que las escrituras tienen que decir sobre la naturaleza de Yahushua. Es un tema un poco delicado. Me gusta lo que dijiste sobre escuchar con una mente abierta. Es muy importante cada vez que se sugiere una nueva idea. Es muy fácil caer en la trampa de solo querer escuchar sermones y programas que simplemente refuerzan lo que ya creemos. Pero ¿de qué sirve estudiar la Biblia si eso es todo lo que vas a hacer? Necesitamos ser como los bereanos, estudiar las escrituras por nosotros mismos, no simplemente rechazar algo porque no está de acuerdo con lo que ya creemos. Aunque si soy estrictamente honesto, he estado ahí antes, ya sabes, escuchando a los ministros y párrocos que afirman lo que ya crees y rechazan a aquellos cuyas opiniones difieren. Lo sé, yo también he estado ahí. El problema es que es fácil denunciar a otros que no están de acuerdo contigo, en lugar de escuchar honestamente lo que tienen que decir y estudiarlo por ti mismo. Se necesita tiempo y esfuerzo para ser bereano, pero eso es lo que todos debemos hacer. Dicho esto, soy consciente de que hay algunos temas en los que la gente está más a la defensiva que en otros. Por ejemplo, es como la India con sus vacas sagradas. ¿Qué quieres decir? Bueno, una cosa que tiende a confundir a los extranjeros en la India es la forma en que se venera a las vacas allí. Los hindúes en realidad no adoran a las vacas, pero las ven como sagradas, por lo que en lugar de encerrarlas en un campo, se les permite deambular. Y si deciden tumbarse a rumiar en medio de la calle, se les permite hacerlo. Sí, he oído algunas historias graciosas sobre eso. ¿No tocarás a una vaca sagrada? El cristianismo tiene su propia vaca sagrada. Ahora, esto puede sonar un poco blasfemo, pero ya verás lo que quiero decir. La vaca sagrada del cristianismo es Yahushua. Sí, eso suena más que un poco blasfemo. Pero pensemos esto. Personas que nunca soñarían jurar por Jesucristo todavía exclamará «Oh, Dios mío». Cuestionar o desafían cualquier cosa, literalmente cualquier doctrina, y encontrarás algunas personas que están dispuestas a echar un vistazo a lo que tienes que decir, a estudiar la evidencia. No muchos, pero algunos. Pero intente cuestionar o desafiar nuestra comprensión tradicional de quién era Cristo y su naturaleza, y casi nadie te permitirá ni siquiera presentar tu evidencia. Se cerrarán tan rápido y no escucharán nada más que tengas que decir sobre eso o cualquier otra cosa. Serás rechazado como incrédulo y apóstata. Eso es cierto. Cuando ni siquiera puedes permitir que tu mente considere otra posibilidad, y mucho menos examinar la evidencia, estás convirtiendo algo en una vaca sagrada. Estás cerrando tu mente. ¿Y quién se beneficia? Satanás. Así es. Entonces mi llamada a nuestros oyentes hoy, sea un bereano. No tenga que tener miedo de mirar nuevas ideas. Yahuwah mantendrá su mente segura mientras estudia. Escuche lo que tenemos que decir y luego vaya a estudiarlo por sí mismo. No es mi trabajo, no es el trabajo de Luis condenarte. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero no puede hacer eso si se niega incluso a mirar la evidencia presentada. Sé que en la denominación en la que crecí,
En realidad, nos enseñaron a no cuestionar. Se nos dijo que si lo hacíamos se abrirían las compuertas de la duda y Satanás entraría como una inundación. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero no fue hasta que fui adulto que me di cuenta de que enseñar a tus seguidores a no cuestionar es uno de los sellos distintivos de una secta. Además, nuestras dudas sobre la capacidad de Yahuwah para preservar tu mente mientras estudias. Él no va a permitir que el diablo te engañe en contra de tu voluntad. Así no es como funciona. Este es un buen punto. En la iglesia en la que me crié, ese fue el sentimiento que tuve. No cuestiones o el diablo entrará como una inundación y nunca te librarás de él. Tácticas de miedo en su máxima expresión. Y el diablo gana porque la gente tiene demasiado miedo de hacer un estudio bíblico verdadero y profundo. Amigos, pueden confiar en el Padre para que los mantenga a salvo mientras estudian. Y por estudio no solo me refiero a reafirmar lo que ya crees, me refiero a estudiar nuevas ideas. ¿Cómo sabrás si es verdad o error si rechazas sin darle al Espíritu Santo la oportunidad de impresionar su mente? Y eso solo sucede cuando realmente le damos a algo una apariencia justa. Entonces, volviendo a la discusión de hoy, hemos cubierto en otros programas la evidencia bíblica de que el Salvador es completamente humano. No 100% divino y 100% humano, simplemente humano en su totalidad. Sí, él era el Hijo unigénito de Yahuwah, pero era completamente humano. Tenía que ser completamente humano porque la divinidad no puede morir. Es así de simple. Hablaremos de esto nuevamente más tarde. Pero por ahora, si se perdió esos programas anteriores que cubren la evidencia bíblica de la humanidad completa de Yahushua, aún puede escucharlos en nuestro sitio web. Creo que hay otro punto en el que las escrituras son claras, que es que Yahushua vino a redimir a la raza humana donde cayó Adán. Por eso se hace referencia a Cristo como el segundo Adán. Donde Adán cayó era de naturaleza santa y no caída. Ese es un buen punto. Los seres santos pueden ser tentados. Adán y Eva, siendo todavía seres santos, fueron tentados y pecaron. Yahushua fue tentado y no pecó. ¿Qué nos dice Santiago 1:13? Que nadie diga cuándo es tentado. Soy tentado por Yahuwah. Yahuwah no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie. Exacto, solo Yahuwah no puede ser tentado. Todos los demás pueden serlo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la naturaleza de Yahushua? Bueno, simplemente esto, cuando Adán cayó, perdió la naturaleza pura y santa para la que fue creado. Desde entonces, él y todos sus descendientes tuvieron naturalezas caídas. Tengo una naturaleza caída, tienes una naturaleza caída. Los pecadores disfrutan pecar. Claro, está en nuestra naturaleza preferir el pecado en lugar de la santidad. Este es el conflicto en el corazón de todos los creyentes. Intelectualmente podemos ver que la ley divina es santa y buena. Incluso podemos desear con todo nuestro corazón cumplirla. Pero la realidad es que debido a nuestra naturaleza caída no podemos. Es así de simple. Pablo describe muy elocuentemente esta lucha en Romanos capítulo 7, versículo 14. Echemos un vistazo a lo que tiene que decir. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, pues lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que aborrezco lo hago. Y si hago lo que no quiero hacer, acepto que la ley es buena. Tal como están las cosas, yo no soy yo mismo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí. Romanos 7, 14, 17. Él está hablando de la naturaleza caída aquí. Cuando tienes una naturaleza caída, pecas. No puedes evitarlo. Esa es tu naturaleza, tu misma esencia. Bien, continuemos. Porque sé que el bien mismo no habita en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Porque tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Esto lo sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí el que lo hace. Así que encuentro esta ley en el trabajo aunque quiero hacer el bien. El mal está ahí contigo. Porque en mi interior me deleito en la ley de Yahuwah. Veo otra ley obrando en mí, librando una guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado obrando dentro de mí. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Gracias a Yahuwah, que me libra por Yahushua Cristo nuestro Señor. Entonces yo mismo en mi mente soy esclavo de la ley de Yahuwah, pero en mi naturaleza pecaminosa soy esclavo de la ley del pecado. Romanos 7, 18, 25. Note que no se puede tener una naturaleza caída y no pecar.
Incluso cuando no quieres pecar, lo sigues haciendo mientras tengas una naturaleza caída. Esta es la lucha que todo creyente experimenta. No hay lucha, no hay conflicto. Lo que estás haciendo es simplemente consistente con lo que dicta tu naturaleza. Es solo cuando tu mente desea estar en sujeción a Yahuwah que surge la lucha, porque simplemente no hay forma de que ninguno de nosotros pueda guardar la ley divina mientras tengamos una naturaleza caída. Entonces, ¿cómo lo hizo Yahushua? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Pablo ha presentado muy claramente la lucha entre la naturaleza caída y una mente que desea obedecer a Yahuwah. No importa si quieres obedecer a Yahuwah, no importa si dices todas las palabras correctas, rezas todas las oraciones correctas y te entregas por completo a Él. Pablo está diciendo que mientras tengas una naturaleza caída seguirás pecando, porque esa es tu naturaleza, tu esencia central es rebelde. El capítulo 8, que comienza en el versículo 1, es aún más enfático. Echemos un vistazo a eso y lo discutiremos a medida que avancemos. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahushua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no podía hacer por cuanto era débil por la carne, Yahuwah lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1-4. No está diciendo que una persona con naturaleza caída pueda de repente guardar perfectamente la ley divina, y sabemos eso por un versículo. Continuemos leyendo. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Yahuwah porque no está sujeto a la ley de Yahuwah, ni de hecho puede estarlo. Así pues, los que están en la carne no pueden agradar a Yahuwah. Romanos 8:5-8. ¿Captaste eso? Leamos el versículo de nuevo. La mente carnal es enemistad contra Yahuwah, porque no está sujeto a la ley de Yahuwah, ni puede estarlo. Ni de hecho puede ser. Esto es algo firme. La mente carnal es enemistad contra Yahuwah, no está sujeto a la ley de Yahuwah. De hecho, no puede ser. Otra traducción lo expresa de esta manera. La mente gobernada por la carne es enemiga de Yahuwah, no se somete a la ley de Yahuwah, ni puede hacerlo. Los que estén en el reino de la carne no pueden agradar a Yahuwah. Esto no quiere decir que una persona no quiera. Está diciendo que una persona no puede. Hay una diferencia. Ahora siempre hemos aplicado estos versículos a los pecadores, pero si vamos a decir que Yahushua nació con la naturaleza de Adán después de la caída, también se aplicaría a él. Eso es verdad. También en versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Yahuwah. Y sin embargo sabemos que Yahushua agradó a Yahuwah. Yahuwah mismo lo dijo repetidamente. Este es mi Hijo unigénito en quien tengo complacencia. Pero luego veamos los siguientes versículos de 9 al 11. Esto parece que podemos complacer a Yahuwah. Dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahushua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 9, 11. ¿Cómo reconciliamos esto? Fácil. Noten el versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahushua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él hará esto. Eso es tiempo futuro. Él hace esto cuando nos regala una naturaleza superior al regreso de Yahushua. Recuerden lo que leímos anteriormente. Regresemos al capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Entonces lo que es bueno se ha convertido en muerte para mí? Ciertamente no, pero el pecado, para que pareciera pecado, me producía la muerte por medio del bien, para que el pecado por el mandamiento llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que estoy haciendo no entiendo. Porque lo que quiero hacer, eso no lo practico, pero lo que odio,
eso hago. Sí, pues hago lo que no quiero hacer. Estoy de acuerdo con la ley en que eso es bueno. Un pecador impenitente, uno que se regodea en los placeres del pecado, no tiene esa lucha. Solo aquellos que han gustado y visto que Yahuwá es bueno tienen esta lucha. La lucha no se detiene simplemente porque entregas tu corazón y tu voluntad a Yahuwá. Ahí es en realidad cuando comienza la lucha. Y la lucha existe porque nuestras mentes están entregadas a Yahuwá, pero nuestros cuerpos son esclavos de nuestra naturaleza caída. Sí, cuando lo pones así tiene sentido. Tienes razón, los pecadores que nunca se han arrepentido no tienen esta lucha. Sus mentes no están en guerra con su naturaleza como lo está con los creyentes. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Si Yahushua hubiera tenido una naturaleza caída, no podría haber guardado perfectamente la ley divina, porque la naturaleza caída no se sujeta a la ley de Yahuwá ni puede hacerlo. Eso es solo un hecho. Una naturaleza caída está en enemistad con la ley de Yahuwá y no puede someterse. Todos los deseos del mundo no pueden hacer que suceda. Este es el argumento más poderoso, porque Yahushua tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Volvamos a echar un vistazo al versículo 3. Hay algo realmente importante en este versículo que nos hemos perdido. Porque lo que la ley no podía hacer porque era débil a través de la carne, Yahuwá lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado. Él condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Una lectura superficial de este versículo sugeriría que Yahushua tenía una naturaleza caída, como siempre hemos creído. Después de todo, Pablo dice que Yahuwá envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Sí, así es como siempre he oído interpretar ese verso. Pero si eso es lo que Pablo quiso decir, ¿por qué no lo dijo? Simplemente. Ciertamente tenía el vocabulario para hacerlo, podría haberlo dicho. Porque lo que la ley no podía hacer, porque era débil por la carne, Yahuwá lo hizo enviando a su propio Hijo en carne de pecado. Pero eso no es lo que dijo. En cambio dijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cuál es el significado de eso? No veo cuál es la diferencia. Bueno, la palabra traducida al inglés, portugués, etc. como semejanza, viene de la palabra griega homoioma, om-oi-o-ma. Es el número 3667 en el diccionario ampliado de Strong. He traído mi copia del diccionario. ¿Puedes leer la definición de la palabra? Dejaré que eso responda a tu pregunta. Dice, el énfasis principal de esta palabra está en las similitudes externas sin tener en cuenta las realidades internas. Esta semejanza es accidental como dos huevos y no una semejanza derivada como una estatua. Se parece a su modelo. La palabra clave es similar, como en apariencia sin considerar la esencia. Esta palabra denota lo que está hecho como algo, una semejanza. Entonces no es una tontería decir que en semejanza de carne de pecado tiene un significado muy diferente de en carne de pecado. Si Pablo creyó que Yahushua tenía la naturaleza de Adán después de la caída, no podría haber escrito Romanos 7 y 8, y ciertamente no habría dicho que Yahuwá envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La misma palabra, homoioma, contradice la idea de que Yahushua tenía en su esencia una naturaleza caída como el resto de nosotros. Vaya, eso es nuevo para mí. Es asombroso lo que podemos aprender cuando empezamos a buscar palabras en la Biblia. Tomaremos un breve descanso y cuando regresemos, ¿podrías explicarnos con precisión qué es la naturaleza pecaminosa y tal vez puedas explicar más por qué era imposible que Yahushua la tuviera? Por supuesto. En camino a conocerte la luz se aclara. El error no tiene la lógica de la verdad. De hecho, el error siempre se basará en ciertas suposiciones.
¿Se ha creído que Yahushua tuvo una preexistencia antes de su nacimiento? Tenemos un nuevo artículo sobre esto y plantea preguntas que todo buscador sincero de la verdad debería considerar. Busca el artículo llamado Preguntas sobre la preexistencia en la página de wordslastchange.com. Incluso si usted mismo está convencido, este es un gran recurso para compartir con otros acerca de la verdadera naturaleza de Cristo. Échele un vistazo hoy, porque la verdad siempre es lógica. He oído que hubo sugerencias que Yahushua no ejerció ningún poder que no nos haya sido otorgado a nosotros. Yo también he oído expresar ese pensamiento. Y curiosamente fue de un autor que creía que Cristo tomó la naturaleza después de la caída y que también incorporó en sus escritos muchos pros y contras que francamente no aparecen en las escrituras en absoluto. Miqueas 6, versículo 8 hace que los requisitos de la ley de Yahuwah sean tan simples y claros. ¿Conoces ese verso? Sí, él te lo ha mostrado. Oh hombre, lo que es bueno. ¿Y que requiere a Yahuwah de ti sino hacer justicia, que ames la misericordia y caminar humildemente con tu Elohim? No hay nada ahí sobre comenzar el Sabbat 30 minutos antes, o no comer canela, o no sé, vestirse solo de cierta manera, o usar solo una traducción particular de las Escrituras. También toma en cuenta el hecho de que tenemos naturalezas caídas. Pero si está en el corazón hacer justicia, amarás la misericordia y caminarás humildemente con Yahuwah. Él lo aceptará como nuestro servicio más alto. Me gusta eso. No espera lo imposible. Él sabe que no somos más que polvo. Por supuesto. ¿Los padres amorosos exigen lo imposible de sus hijos? No si son buenos padres. Claro que no. Hablemos ahora de lo que constituye una naturaleza caída. Y a medida que avanzamos en esto, creo que quedará claro por qué hubiera sido imposible que Yahushua tuviera una naturaleza caída y aún así fuese nuestro Salvador. Nuestra naturaleza caída es lo que nos hace a todos pecadores, es lo que nos hace pecar incluso cuando no queremos. Por eso en el fondo todos somos rebeldes a la ley divina. Cuando decimos que tenemos una naturaleza caída, de lo que estamos hablando es de esa inclinación natural al pecado que todos tenemos. El pecado es atractivo para nosotros, no repulsivo. Si se nos da a elegir, nuestro corazón natural siempre elegirá complacer nuestros propios intereses egoístas, en lugar de obedecer la ley divina. Eso es lo que estamos naturalmente inclinados a hacer debido a nuestra naturaleza caída. Vaya a Jeremías 17 y lea el versículo 9. La Biblia no anda con rodeos al dejarnos saber cuán incurables son las naturalezas caídas. Dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas y no tiene remedio. ¿Quién puede entenderlo? Eso es bastante sombrío. No existe una cura para la naturaleza caída. Eso es lo que no hemos entendido. Hemos asumido que cuando el corazón acepta a Yahushua por fe, de repente deberíamos estar sin pecado. Pero Romanos revela que incluso con una entrega total, todavía tenemos naturalezas caídas. Por eso exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para dejar de pecar se requiere un completo y total trasplante de corazón, por así decirlo. Y eso no sucede hasta que el Salvador regrese y los muertos justos sean resucitados, y los vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa con Gálatas 2, donde Pablo dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Yahuwah, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Gálatas 2:20. Claro, eso no significa, incluso entonces, que podemos vivir sin pecado cuando tenemos una naturaleza caída. Recuerden Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Yahuwah, porque no está sujeto a la ley de Yahuwah, ni puede estarlo. Eso es un absoluto, no hay margen de maniobra ahí. Pero el hecho de que incluso con nuestra naturaleza caída podamos desear la piedad, podamos desear ser como Cristo, podamos desear vivir de conformidad con la ley de Yahuwah, es el resultado de la obra de la gracia en el corazón. Recordemos que Yahuwah nunca forzará nuestra voluntad. Si Pablo en Gálatas 2 tuvo una naturaleza no caída, no necesitaría morir cada día. Él simplemente y naturalmente guardaría la ley de Yahuwah, porque esa sería su naturaleza. Es el hecho de que todavía tiene una naturaleza caída lo que requiere que haga una elección, y su elección diaria es rendirse a la voluntad divina, morir diariamente y vivir por la fe en el Hijo de Yahuwah. Está bien, eso tiene sentido. Si fuera sin pecado por naturaleza, sí, cuando aceptó a Yahushua como su Señor y Salvador.
recibió una naturaleza sin pecado, entonces no necesitaría vivir por fe. Lo tienes. Me recuerda a esa fábula sobre un escorpión que ve una rana en la orilla de un río. El escorpión dice: «Oye, ¿te importaría llevarme al otro lado del río?». La rana no tiene que pensar en eso, inmediatamente se niega diciendo: «Si te dejo sobre mi espalda me picarás y me ahogaré. Encontraré esta otra forma de cruzar». Pero el escorpión no se rinde. Se burla de la preocupación de la rana y dice: «¿Por qué haría eso? Si te pico, me ahogaría también. Solo quiero cruzar. Si te mato, no podré hacer eso». La rana piensa que eso suena lógico. Exigente, quisquilloso es una fábula. El escorpión se sube a la espalda de la rana y comienzan a cruzar el río. Alrededor de la mitad, por supuesto, el escorpión pica a la rana. La rana está asombrada. «¿Por qué harías eso?». Él preguntó: «Ahora ambos moriremos». «No puedo evitarlo», dice el escorpión. «Esa es mi naturaleza». Excelente ilustración. A pesar de que significaba la propia muerte del escorpión, no pudo evitarlo. Estaba en su naturaleza picar. Así que eso fue lo que hizo. Los seres humanos son pecadores de principio a fin. Esa es nuestra naturaleza. No podemos ser otra cosa que pecadores mientras tengamos esa naturaleza. Echemos otro vistazo a Romanos 8 y comencemos con el versículo 1 al 4. «Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no podía hacer, por cuanto era débil por la carne, Yahuwah lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Condenó al pecado de la carne para que el justo requisito de la ley pudiera se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Ahora, solo para aclarar, la ley del pecado y de la muerte mencionada en el versículo 2 no son los 10 mandamientos ni ninguna otra ley o mandamiento específico en la ley de Moisés. Esto está hablando más ampliamente de la ley que dice, como está registrado en Ezequiel 18:4, «El alma que pecare, esa morirá». O como dice Pablo en Romanos 6, versículo 23, «La paga del pecado es muerte». Así es, esa es la ley amplia y global a la que se refiere Pablo cuando dice la ley del pecado y de la muerte. Es mucho más integral que un requisito singular. Ahora recuerda, como dijimos antes, esa palabra semejanza no significa que Yahushua tenía carne de pecado. Eso está hablando de similitudes externas en lugar de la misma esencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída es incurable. No puede estar sujeto a la ley de Yahuwah. Eso es lo que dicen solo otros 3 versículos. De lo que se trata aquí es de aquellos que responden a la atracción del Espíritu de Yahuwah. Caminan conforme al Espíritu. Todavía pueden tropezar y caer, pero desean la justicia y la santidad. Anhelan ser transformados en la imagen divina. Y la razón por la que esto será necesario, toda la razón por la que Yahuwah tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, se explica en el versículo 3. Leámoslo de nuevo. Porque lo que la ley no podía hacer por cuanto era débil a causa de la carne, Yahuwah lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. La ley en sí misma no podría hacerlo. Pablo repite esto una y otra vez. La ley en sí misma no puede transformar nuestra naturaleza, solo puede mostrarnos dónde fallamos. Es nuestro maestro de escuela. Vayamos a Colosenses 3:5. Pablo da aquí una lista de pecados y nota que todos estos son el producto de nuestra naturaleza caída. Pablo lo llama nuestra naturaleza terrenal, pero es lo mismo. Haced morir, por lo tanto, todo lo que pertenezca a vuestra naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia trata una y otra vez de explicar cuán depravadas son nuestras naturalezas caídas. Romanos 6, versículo 6, habla del cuerpo de pecado que necesita ser destruido. Una vez más, no hay cura. Tiene que ser completamente rehecho. ¡Ay, vaya! Escuchen esto. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Se refiere a nuestra naturaleza caída como un corazón de piedra. Dice: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar en 1000 estatutos y guardaréis mis juicios y los haréis». Ha estado justo delante de nosotros todo este tiempo y simplemente no lo hemos visto. Él no está arreglando o curando nuestros corazones para que no sean de piedra. De hecho, lo está eliminando y dándonos corazones nuevos.
Y fíjense, Él es el que está haciendo el trabajo. No podemos arreglarnos nosotros mismos, solo podemos tomar la decisión de morir diariamente. Entonces Él hace el trabajo, Él nos dará nuevos corazones, nuevas naturalezas, cuando Yahushua regrese. Otra forma en que podemos saber que Yahushua tenía la naturaleza no caída de Adán es que incluso cuando era niño era perfecto. Lucas dice de la infancia de Cristo que crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Yahuá y de los hombres. Lucas 2:52. Ahora eso contrasta con el resto de nosotros. ¿Qué tiene que decir el Salmo 51, versículo 5, acerca de los bebés que nacen con naturalezas pecaminosas? Ciertamente fui pecador al nacer, pecador desde el momento en que mi madre me concibió. El versículo 6 dice, sin embargo, deseaste la fidelidad aún en el vientre materno. Ahora, ¿cómo es posible ser fiel a Yahuá si nacemos y somos concebidos con naturalezas caídas? No es posible. No, no lo es. Vayamos al Salmo 58, versículo 3. Incluso desde el nacimiento de los malvados se extravían, desde el vientre son descarriados, esparciendo mentiras. Este es el resultado de tener una naturaleza caída. Ni siquiera los niños están exentos, porque no hay cura para la naturaleza caída. Tiene que ser completamente cambiado por una naturaleza nueva, diferente. No tienes que enseñarle a un niño a pecar. Nacen sabiendo cómo hacerlo. Los bebés pueden llorar de ira y los niños pequeños pueden mentir. Es el trabajo de los padres instruirlos en rectitud. No nacen sabiendo eso. El único hijo que nació sabiendo eso fue Yahushua, porque él es el único que nació con una naturaleza no caída. ¿Cómo nació de esa manera? Quiero decir, ¿cómo fue que la naturaleza caída de María no se transmitió? No lo sé, no tengo todas las respuestas. No sé cómo el soplo de Yahuá, el Espíritu Santo, pudo fertilizar un óvulo en el vientre de María para que pudiera ser concebido, pero sabemos que sucedió. Con la misma facilidad podría preguntar a aquellos que creen que tenía naturaleza caída cómo pudo guardar la ley cuando las Escrituras dicen que el corazón natural está en enemistad con la ley. ¿Dónde terminó la divinidad y comenzó la humanidad? Si dejó de lado su divinidad para morir, ¿esa parte de sí mismo permaneció consciente? Pero entonces, por definición, eso no es realmente la muerte, ¿no es así? No tener todas las respuestas no significa que algo sea un error. Continuaremos teniendo preguntas hasta que podamos preguntarle directamente al Padre. Es posible que nuestras mentes simplemente no sean capaces en este punto de captar todo. Eso también, pero sí creo que la evidencia indica que Yahushua nació con una naturaleza no caída. Hablemos ahora de la tentación. Ser tentado no es lo mismo que pecar. A veces las personas se sienten culpables por ser tentadas, pero ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado. Hebreos 4, versículos 14 y 15 es un pasaje importante porque deja muy claro que Yahushua ciertamente fue tentado. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahushua el Hijo de Yahuá, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yahushua no necesitaba tener una naturaleza caída para ser tentado, en todo según nuestra semejanza. Supongo que eso es cierto. Adán tenía una naturaleza pura cuando fue tentado en un punto como lo somos nosotros, el apetito. Se podría argumentar que tanto Adán como Eva fueron tentados en todos los puntos como lo somos nosotros a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ese es otro estudio para otro momento. El punto es que los seres santos pueden ser tentados. Adán y Eva fueron tentados y cayeron. Algunos de los ángeles fueron tentados y cayeron. Pero otros ángeles permanecieron leales a Yahuá cuando fueron tentados. La tentación no requiere tener una naturaleza caída ni es pecado. Pasemos ahora al primer capítulo de Santiago, versículos 12 al 15, que hay un pasaje interesante que puede arrojar algo de luz sobre el tema. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Yahuá, porque Yahuá no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie. Pero cuando uno es tentado, cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, luego cuando el deseo ha concebido da a luz el pecado, y el pecado cuando ha alcanzado su plenitud da a luz a la muerte. Entonces, de nuevo, solo Yahuá no puede ser tentado. La tentación no es pecado y no es el resultado de tener una naturaleza caída.
El pecado ocurre cuando decidimos que queremos complacernos en cualquier pecado que se nos presente tan tentadoramente. Debido a que tenemos naturalezas caídas, cuando presenta una tentación toca una cuerda de respuesta en el pecado interior y nosotros respondemos. Recuerdo haber leído una vez: la tentación de afuera se encuentra con la corrupción de adentro y el hombre cae. Buena manera de decirlo. Abrazamos el pecado porque eso es lo que queremos, es lo que deseamos, es lo que es consistente con nuestra naturaleza caída. Por el contrario, cuando Yahushua fue tentado, no había nada que lo tentara. Él conocía la voluntad de Yahuwah y cualquier cosa que se desviara de ella no la atraía porque su voluntad, su misma naturaleza, estaba alineada con la de Yahuwah. Así venció donde cayó Adán. Adán eligió anteponer con placer a su esposa a obedecer a su Creador y por eso pecó. Fue tentado, pero fue una elección de pecar, porque aún no tenía naturaleza caída. Cuando Yahushua fue tentado, consistentemente eligió permanecer obediente a la voluntad revelada de Yahuwah. Bien, tengo una pregunta. Volviendo a Hebreos 4, donde dice que Yahushua fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, siempre pensé que eso significa que el Salvador fue tentado, pero no cedió a la tentación y al pecado. Antes de estudiar esto, siempre lo interpreté de esa manera también. Y esa es ciertamente una interpretación de la frase, y es una interpretación precisa. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, también puede haber un significado más profundo, y es simplemente que Yahushua fue tentado en todos los puntos como nosotros somos tentados. Pero cuando fue tentado no tenía pecado dentro de sí mismo que respondiera a la atracción del pecado. Sí, fue tentado, pero sin pecado. Me gusta como dijiste antes, acerca de Romanos 8. Es un absoluto. Nunca lo había pensado de esa manera, pero puedo ver tu punto. No puedes tener una naturaleza caída y estar sujeto a la ley de Yahuwah porque la mente carnal es enemistad contra Yahuwah, porque no está sujeto a la ley de Yahuwah ni puede estarlo. Así que los que están en la carne no pueden agrandar a Yahuwah. Ni siquiera Yahushua podría estar sujeto a la ley de Yahuwah con una naturaleza caída. Simplemente no es posible. La pura imposibilidad de agradar a Yahuwah, de estar sujeto a la ley divina teniendo naturaleza caída, significa que Yahushua no pudo haber tenido una naturaleza caída. Es así de simple. Entonces, si fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, significa que no había nada en el que respondiera a las tentaciones del diablo. Y eso solo podría suceder si tuviera una naturaleza no caída. Hablemos ahora del por qué. ¿Por qué importa todo esto? ¿Nos estamos tal vez empantando en minucias? No lo creo. Este tema es muy importante y tiene que ver con los tecnicismos de nuestra salvación. Nuestro entendimiento tradicional ha sido que ningún ser ha estado sujeto a la muerte mientras poseía una naturaleza no caída. Y esa es precisamente la razón por la que la muerte de Yahushua fue un asombro para el universo que miraba. Él no necesitaba morir. Tal como lo define la ley divina misma, podría haber vivido para siempre. Él cumplió con los requisitos, que era la obediencia, y es precisamente por eso que pudo ser nuestro Salvador. Juan 10, versículos 17 y 18, Yahushua mismo explicó esto. La razón por la que mi Padre ama es que doy mi vida solo para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la dejo por mi propia voluntad. Tengo autoridad para dejar y autoridad para retomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre. El sacrificio de Yahushua fue totalmente voluntario. Él rescató a la raza humana justo donde cayó Adán, que resistía la tentación con una naturaleza no caída. Él no tenía que morir, pero eligió hacerlo para salvarnos. Eso es un amor increíble. Una vez más, es precisamente por eso que fue un gran sacrificio. Ningún ser santo había muerto antes. Esta es también la razón por la que tenía que ser un sacrificio voluntario. Él voluntariamente dio su vida. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y comience con el versículo 18. Está hablando del proceso legal de la salvación. Todo esto proviene de Yahuwah, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Yahuwah estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, sin tomar en cuenta los pecados de las personas. Y Él nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Yahuwah pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahuwah en él. 2 Corintios 5, 18, 19, 21. Esta fue la transacción que compró nuestra salvación. Y según Romanos 8, no hubiera sido posible si Yahushua hubiera tenido una naturaleza caída.
No solo Romanos 8. Técnicamente, legalmente, no pudo haber sido contaminado con una naturaleza caída, porque entonces no habría sido perfecto, como se requeriría que fueran todos los sacrificios. Leamos Éxodo 12, versículo 5. Esto explica que cada sacrificio tenía que ser absolutamente perfecto. No se aceptaba un animal que tuviera algún tipo de defecto. Los animales que elijas deben ser machos de 1 año sin defecto y puedes tomarlos de las ovejas o las cabras. Los sacerdotes en realidad inspeccionarían a los animales. Es por eso que más tarde a menudo se volvió más fácil para la gente simplemente comprar un animal de aquellos que los vendían cerca del templo. Por supuesto, eso abrió la puerta a muchos abusos, pero fueron diligentes en asegurarse de que solo se usaran animales perfectos para el sacrificio. La razón era que estos eran simbólicos. Por supuesto, del Mesías, que también sería perfecto. 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19. Pedro no es tan malo como Pablo, pero también escribió estas oraciones realmente largas, así que obtengamos la oración completa. Y si invocáis al Padre, que sin parcialidad juzga según la obra de cada uno, conducíos durante todo el tiempo de vuestra estancia aquí con temor, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana recibida de vuestros padres con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Siempre hemos dicho que Cristo era un cordero perfecto porque no pecó, pero como hemos visto en Romanos, si hubiera tenido naturaleza caída, no podría haber sido considerado sin mancha. ¿Por qué? La mente carnal es. Porque la mente carnal es enemistad contra Yahuwah, porque no está sujeta a la ley de Yahuwah, ni puede estarlo. No puede tener una naturaleza caída y no tener enemistad contra Yahuwah. Es imposible. Entonces, para ser un sacrificio sin mancha ni defecto, Yahushua tenía que tener la naturaleza no caída de Adán antes del pecado. El hecho de que Yahushua fuera un ser humano perfecto, manteniendo una naturaleza perfecta, sin pecado y santa, es precisamente lo que hizo que su don fuera un acto sin precedentes por toda la eternidad. Las Escrituras dicen que el nombre de Yahushua será exaltado. Cuando nos damos cuenta de lo que ha logrado como nuestro sustituto, entonces se despierta nuestro amor y nuestro deseo es ser como Cristo. Porque Cristo revela cómo sería Yahuwah si fuese humano. Es entonces cuando nos esforzamos por emular a Cristo como nuestro ejemplo. Pablo explicó esto muy bien en Filipenses 2, versículos 5 al 10. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yahushua, el cual siendo en forma de Yahuwah, no estimó el ser igual a Yahuwah como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y murió en la cruz, por lo cual Yahuwah también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Noten que en el versículo 7 dice que Yahushua fue hecho en semejanza de los hombres. Esta es exactamente la misma palabra que se usa en Romanos 8.3, donde dice que Cristo fue enviado en semejanza de carne de pecado. Homoioma refiriéndose a similitudes externas, en lugar de afirmar que la esencia misma es la misma. La conclusión es ineludible. Yahushua venció en el mismo terreno en el que cayó Adán. Tenía una naturaleza no caída, y eso es lo que hizo que su sacrificio no tuviera precedentes. Pero también nos da la esperanza. Yahuwah no espera que guardemos perfectamente su ley mientras tengamos una naturaleza caída. Pero podemos aferrarnos por fe a Yahushua como nuestro sustituto. Y algún día pronto, cuando regrese, seremos dotados con nuevos corazones, nuevas naturalezas no caídas. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy, de la palabra de Yahuwah. Hay una promesa en particular que encuentro fascinante. Se encuentra en Éxodo 14:14. No es una promesa que citemos muy a menudo, pero de todos modos es poderosa. Los hijos de Israel acababan de huir de Egipto y los egipcios los tenían atrapados junto al Mar Rojo. Por supuesto hubo pánico, pero Moisés les dijo: Yahuwah peleará por ustedes, solo necesitáis estar quieto. Hay momentos en la vida en que los problemas son tan abrumadores, cuando el peligro es tan grande, que no sabemos qué hacer. Si te encuentras en esa situación, aclama esta promesa. A veces es incluso difícil saber por qué orar o qué pedir. Romanos 8 dice: así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué creemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Yahuwá intercede por los santos. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Una cosa a la que no llegamos en nuestra discusión anterior y que realmente quiero tomar unos minutos para hablar es una comparación de los frutos de las diversas enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo. Vayamos a Mateo 7, versículos 16 al 20. Los conoceréis por sus frutos. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, por tanto, por sus frutos los conoceréis. En contexto, Cristo está hablando aquí de falsos profetas, pero el principio se puede aplicar a muchas situaciones diferentes. Entonces, ¿cuál es el fruto de la enseñanza de la cual Yahushua nació con la naturaleza de Adán después de la caída? Cuando creemos que Yahushua, contrariamente a las declaraciones de Pablo en Romanos, triunfó teniendo una naturaleza caída, la extensión natural de esa creencia es que también deberíamos ser capaces de guardar perfectamente la ley. Realmente nunca lo analicé antes, pero tienes razón. Los cristianos ven a Cristo como nuestro ejemplo y también como nuestro sustituto. Entonces, sí, nuestro ejemplo pudo guardar perfectamente la ley divina mientras tenía una naturaleza caída. Eso implica que Yahuwá espera que nosotros también lo hagamos. Claro, es una conclusión lógica de sacar. Lo que he notado, sin embargo, es que mientras se habla de rendición y fe, la realidad es todo lo contrario. La expectativa de que nosotros también tenemos o debemos ser santos, porque si Cristo pudo hacerlo, nosotros también podemos, conduce invariablemente a la salvación por obras. Es muy sutil, pero está ahí, y cuanto más tratamos desesperadamente de ser perfectos, más trabajamos en ello, y cuanto más trabajamos en ello, más pesadas se vuelven nuestras cargas. Es muy sutil, ¿no? No creo que nadie asuma que puede mantener la ley con sus propias fuerzas, así que sí. Se habla mucho de fe y entrega, pero muy poca alegría. En cambio, comenzamos a hiperenfocarnos en las minucias de la ley. Por ejemplo, si cree que el Sabbat comienza a la puesta del sol del viernes, porque Levítico 23 dice que el día de la expiación comienza a la puesta del sol. Entonces debería estar listo al menos 30 minutos antes de la puesta del sol para poder guardar los bordes del Sabbat. Básicamente nos convertimos en fariseos modernos, porque eso es precisamente lo que hicieron. Estás resfriado y te moquea la nariz, no puedo llevar un pañuelo, eso sería trabajo. Tienes que atarlo a tu túnica antes del Sabbat, por supuesto, porque el acto de atarlo a tu túnica también sería trabajo. Los judíos hasídicos todavía hacen esto. No puede encender una luz durante las horas del Sabbat, eso sería trabajo. Entonces tienes que contratar a un goy, un gentil, para que venga y haga esto por ti. Lo cual, por supuesto, en realidad profana el cuarto mandamiento que tanto se esfuerzan por cumplir. Así es. El cuarto mandamiento dice: en el día del Sabbat no harás ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10. Tener a alguien, cualquiera, entrando para quebrantar la ley porque tú no guardas la ley. E incluso con una entrega total, mientras tengamos naturalezas caídas, no podemos guardar la ley divina más de lo que podían los fariseos. Esto nos lleva a otro problema: criticar a los demás. Estas pesadas cargas son tan abrumadoras, la imposibilidad tan desalentadora, que para hacernos sentir mejor acerca de nuestras propias posibilidades, comenzamos a criticar a los que nos rodean y tratamos de hacernos sentir mejor acerca de nuestras posibilidades de ser salvos, enfocándonos en sus fallas. Puede que no seamos perfectos, pero mira lo que se pone. Qué inmodesto. Mira lo que se come. Qué destemplado. Mira en qué gastan su dinero. Qué desperdicio. Puede que no seamos perfectos, pero al menos somos mejores que ellos. Ese es el fruto de esa doctrina. Puedo ver eso. De hecho, yo mismo he estado ahí. Me he dado cuenta de que cuanto más conservadores son los cristianos, más exigentes intentan guardar la ley divina. Tristemente, se vuelven más legalistas y críticos con los demás a menudo. Y lo que es realmente triste es que a menudo ni siquiera se dan cuenta de que han caído en esa trampa. Pero encontrar fallas en los demás siempre va de la mano con el legalismo. Esta es la razón por la cual las iglesias más conservadoras están llenas de cristianos infelices que constantemente critican a sus compañeros creyentes. Inventan reglas
farisaicas y juzgan a otros por no cumplir con las reglas hechas por el hombre. Es porque están intentando lo que las Escrituras dicen que es imposible, la conformidad perfecta con la ley de Yahuwah, mientras todavía están en posesión de una naturaleza caída. Esta doctrina convierte a los cristianos en fariseos. Por el contrario, el fruto de la doctrina de la cual Cristo literalmente triunfó, donde cayó Adán, es uno de fe, gozo y gratitud. Son los frutos de esta enseñanza los que para mí son consistentes con el Evangelio. Vean, cuando creemos que Yahushua tenía una naturaleza caída, nuestro enfoque principal tiende a estar en él como nuestro ejemplo de perfecta obediencia. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que él tenía la misma naturaleza no caída de Adán antes de la caída, nuestro enfoque está en Cristo como nuestro sustituto y garantía. Él es nuestro Salvador, él nos redimió. Eso tiene sus propios frutos, que son mayor fe, devoción, amor y gratitud. Cualquier obediencia entonces surge naturalmente del amor y la gratitud, en lugar de un intento de guardar los bordes de la ley, a través de la diligencia y las minucias. ¿Ves lo que estoy diciendo? Yo sí, lo entiendo. Nunca lo pensé de esa manera, pero puedo ver perfectamente lo que estás diciendo y la diferencia producida en la vida por la diferencia de enfoque. Es increíble. Solo quiero aclarar que incluso con una naturaleza pura, Yahushua sigue siendo nuestro ejemplo. Él no tiene que tener una naturaleza caída para ser nuestro ejemplo. El fruto de esta doctrina son cristianos gozosos y agradecidos, que abrazan las buenas nuevas de que Yahushua es su sustituto, haciendo por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Aún tropezaremos y caeremos ocasionalmente mientras tengamos naturalezas caídas, pero realmente puedo ver cómo el resultado natural de esta verdad es la obediencia que proviene de un corazón de gratitud, en lugar de las obras desesperadas que acompañan a la otra doctrina. Los efectos dominó del error, al igual que los efectos dominó de la verdad, siempre tienen un gran alcance. Por eso es muy importante que siempre seamos bereanos. Busca activamente más verdad. No asuma simplemente que las doctrinas que hemos heredado son infalibles. Y, por supuesto, investigar con la mente abierta. Gracias por compartir esto hoy. Pedro, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que nos has dado algo nuevo que pensar. Esperamos que nos acompañe nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah nos ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20.
Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca». Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC.
prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.